Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rebeca Ferreira. En esta oportunidad también me acompaña mi mamá, ella es Eulalia Ferreira, y estamos muy contentas de poder estar en una edición más de Aikuaa para poder presentarles a todos ustedes nuestro emprendimiento, que consiste en abono 100% orgánico a base de lombriz californiana, que es el famoso humus que se tiene como producto final de este proceso de elaboración. Acompáñenos para ver este magnífico emprendimiento. Bueno, ahora vamos a mostrarles entonces todos los elementos, los materiales que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro abono orgánico 100% natural. Para ello, por supuesto, nuestro elemento estrella de la oportunidad es nuestra lombriz californiana, que es realmente una lombriz con muchísimas propiedades que ayudan a fortalecer las plantas. Estas son entonces nuestra lombriz californiana, que tiene más de 4 riñones, para que puedan saber un poquito los componentes de esta lombriz. Tienen también 2 corazones según investigaciones que se realizaron. Son hermafroditas, estas lombrices se reproducen entre sí, entonces esto hace que sea posible una mayor reproducción de las mismas. Por supuesto, también necesitamos, para realizar este abono, necesitamos el compost. ¿Qué es el compost? Ya es prácticamente el resultado que obtenemos a base de la bosta de vaca o el estiércol. Justamente este elemento, en conjunto con hojas secas, también vamos a ir realizando nuestro compost. Y por supuesto también necesitamos restos de alimentos, pero que no sean procesados, restos de alimentos totalmente naturales, preferentemente que en esto no se incluyan demasiadas cáscaras de cebollas, de ajo, de locotes, que podrían ser un poquito picantes también. Y si no se resecan de manera correcta, esto podrían matar a nuestras lombrices. Básicamente es esto lo que necesitamos para la elaboración de nuestro humus, de nuestro abono 100% orgánico y natural. Ahora vamos a empezar entonces con la elaboración ya de nuestro abono 100% orgánico y natural, y para ello les había mostrado todos los materiales que vamos a utilizar, o los insumos que vamos a estar utilizando para la elaboración de nuestro compost, que el compost justamente se va a convertir en el alimento esencial para nuestras lombrices. Entonces empezamos con el estiércol de vaca. Allí vamos a poner la bosta de vaca. Se puede poner en el jardín sobre un espacio que se pueda ir habilitando, un espacio limpio, preferentemente bajo una media sombra. Podría ser esto también, para que pueda recibir un poco del secado del sol, pero también para que pueda estar resguardado de la lluvia. Entonces, sobre el estiércol ponemos las hojas secas, que realmente son también esenciales para la elaboración de este producto. Y generalmente todos tenemos hojas secas en la casa, entonces podemos aprovechar también para no tirar, hacer que esto pueda ser un producto biodegradable también en nuestro jardín. Así podemos aprovechar todas las riquezas que nos dan también la naturaleza. Bueno, nuestra segunda capa entonces, las hojas secas, y como tercera capa, los restos de alimentos no procesados. En esta ocasión hacemos esta demostración, pero se podría utilizar también 3, 4 capas, lo que uno tenga disponible en el hogar. Resultado de esta descomposición es justamente ya lo que tenemos aquí. Este es nuestro compost. Este ya es el resultado de lo que fuimos realizando con las hojas secas, los restos de alimentos y el estiércol o la bosta de vaca justamente. Después de dejar reposar esto como
con un periodo de 15 días, podría ser también un mes, si el clima de esta manera también aporta, ¿verdad? Y así lo amerita, entonces más rápido también podemos obtener nuestro compost. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? En bateas, nosotros le llamamos también la cama de las lombrices. Uno puede realizarlo de madera, puede realizarlo en cajas de cartones si quiere hacer de manera más pequeña también en sus hogares. Entonces, en este resultado colocamos en una batea, en una caja, en lo que tengamos disponible en la casa, y en este material ya, allí vamos a ir colocando a nuestras lombrices que se van a estar alimentando del compost. El alimento principal de estas lombrices es el compost. Entonces vamos distribuyendo a las lombrices californianas. Ellas mismas van a introducirse más dentro del compost y van a empezar con el proceso de alimentación. Ellas mismas van a estar alimentándose todos los días de todos estos nutrientes que nosotros ya fuimos preparando para ellas. Y también, como una capa encima de nuestras lombrices, podemos ir poniendo más hojas secas. Y es increíble cómo en el proceso, en el transcurrir de los días, estas hojas secas van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque las lombrices se van alimentando de todas estas hojas y de todos estos nutrientes que previamente ya fuimos también preparando para las mismas. Esto lleva un proceso un poco más largo, un proceso aproximadamente, un periodo de tiempo aproximadamente 2 meses, incluso podrían ser 2 meses y medio o en algunos casos en 1 mes y medio. Generalmente podemos dejarlas que puedan reposar, que puedan alimentarse diariamente por un periodo de 2 meses. Y es importante recordar que hay que regar día de por medio aproximadamente si es que no hace demasiado calor. Pero como generalmente en nuestro país tenemos un clima bastante cálido, entonces podríamos regarlas todos los días, una vez por día, porque las mismas tienen que mantenerse en una humedad del 70% para que puedan seguir aportando todos estos nutrientes y para que también puedan seguir con vida. Si regamos demasiado podemos ahogarlas y si el sol les da demasiado también se pueden morir nuestras lombrices. Este es el resultado final, el resultado que queda después de un proceso de colado también que realizamos de repente con alguna tela metálica, que es muy bueno para poder colar y que las lombrices se queden arriba para que posteriormente podamos preparar nuevamente otra cama de lombriz con todos los elementos que ya fuimos mostrando en la oportunidad y que ellas nuevamente empiecen a nutrirse y empiecen a dejar lo que sería el material del abono 100% orgánico. Y posteriormente ya le ponemos el logo. Muchas personas piden esto también para regalo. Utilizamos el sellado de las bolsas para comercializar normalmente, pero hay otras personas que piden como para un obsequio, entonces le ponemos a veces algunos detallitos. Allí le vamos atando con algunos moños, incluso también solemos preparar tarjetas si es que así las personas lo desean, para aquellas personas que quieren y que son amantes de la jardinería. ¿Cómo utilizamos el abono 100% orgánico entonces? Esto podemos repartir de una forma, con unos puños podría ser nuestra medida. Si va a ser para los pastos, por lo menos podemos poner en un puño y poder repartir, tirar de a poquito sobre toda la superficie que nosotros querramos cuidar en nuestro jardín en la casa. Si vamos a preparar una maceta con unos plantines, con las tunas y suculentas que están muy de moda también en estos tiempos, podemos preparar ya nuestra arena, ¿sí? La arena que vamos a estar utilizando, que pueda ser la mitad arena y la mitad de abono orgánico, ¿sí? Ir manteniendo de esta manera 2 veces a la semana. Uno puede ir poniendo puñitos de abono también sobre las plantas. Es muy importante también poner sobre las hortalizas, en las huertas, sobre las frutas o lo que uno quiera cosechar.
Cuando estaba terminando el bachillerato, ya por el año 2009, fue nuestro proyecto de defensa, que en aquel año había iniciado justamente los proyectos de defensa en los colegios, y vinieron brasileros a capacitarnos sobre lo que es el humus, el abono 100% orgánico a base de lombriz californiana. Se nos dio la oportunidad también de poder elaborar esto en nuestras casas para que pueda ser una salida también económica, una salida laboral dentro de lo que sería el núcleo familiar, dentro de la casa. Y con mi mamá, con muchísimo entusiasmo y por supuesto con mucha alegría, dijimos que sí, que era realmente algo que nos apasionaba, que nos gustaba muchísimo y por sobre todo que nos capacitamos bastante para poder realizar, que estamos elaborando en nuestra casa. En estos momentos lo decimos con muchísima alegría, que ya estamos formalizados también como pequeños emprendedores, ya tenemos nuestro registro, nuestra marca, esto ya está todo de manera formal y realmente fue un paso a paso, tiro y afloje muchas veces, pero podemos decir que lo logramos, que llegamos hasta acá y podemos ir comercializando ya para la gente que se dedica a la huerta, a la agricultura, para la gente que de repente también en su casa se dedica al cuidado de sus plantas. Yo me puse muy contenta cuando recibí aquella vez la llamada. Teníamos que registrarnos, había visto la publicidad, me registré y bueno, pasaron unos días, después recibí la llamada y ahí desde ese entonces ya no dormíamos más con mi mamá, empezábamos a planear, a cranear todo y la verdad que con el programa Aikuá de la oficina de la primera dama estamos nosotros muy agradecidas que nos da esta oportunidad, que nos da este espacio de hacer que nuestros trabajos puedan ser visualizados y qué mejor que son productos nacionales, son de familias emprendedoras. Estamos ya nosotros también en proceso de realización de nuestro abono en líquido, que esperemos que muy pronto podamos compartir esta buena noticia con todos ustedes. De esta manera entonces les dejamos nuestro emprendimiento de abono 100% orgánico. Les esperamos a todos, ya dejamos todos nuestros datos aquí para que si quieren puedan contactarse, con muchísimo gusto los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.